Abramos la Biblia en Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos que van del 7 al 11. Esos son los versículos que vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo dio muchas enseñanzas, y entre lo que Él enseñaba estaba el tema de la oración. Así, a lo largo de los evangelios podemos encontrar algunas de ellas que hablan acerca de la importancia que la oración tiene en la vida del cristiano. Ahí podemos encontrar instrucciones específicas, razones por las cuales orar, parábolas que nos dejan un significado espiritual muy importante. Y estos versículos que hoy hemos leído nos enseñan la eficacia que realmente tiene la oración cuando sabemos cómo hacerlo. En estos versículos, nuestro Señor Jesús nos exhorta a no desmayar en la oración, porque aunque se oye fácil la palabra orar, pero realmente requiere dedicación, esfuerzo, porque muchas veces a lo mejor quizás nuestras oraciones podemos pensar que no tienen una respuesta inmediata, o podríamos pensar que no vale la pena quizás orar por esto, por aquello, o el desánimo puede llegar a nuestro corazón y podemos abandonar alguna petición que hayamos presentado delante de Dios. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando una certeza de que si sabemos pedir a Dios, el Señor responderá conforme a su misericordia. Y lo primero que tenemos que hacer, si queremos recibir una respuesta de Dios a través de la oración, lo primero que hay que hacer es pedir. Imagínense, pedir. Eso es lo primero que hay que hacer, porque no vamos a recibir nada que no pidamos. Como dicen, el que pide, recibe. Porque decía Jesús: pedid y se os dará. Pedir es un verbo que en este caso llama a una acción continua, porque no solo se trata de pedir una vez. Hay oraciones que a lo mejor vamos a pedir una vez y el Señor responderá, pero puede ser que a veces pidamos y las cosas no pasen como nosotros esperamos, o no recibamos de inmediato la respuesta que hemos estado solicitándole al Señor. Es ahí donde tenemos que insistir en la oración, pero el primer paso para recibir de parte de Dios es orar. Y a veces en nuestras vidas, si nos descuidamos, puede ser que descuidemos la oración. Pero como cristianos debemos recordar que no podemos abandonar en ningún momento la oración, no la podemos descuidar en nuestra vida. Y por eso el Señor decía: pidan y se os dará. Y dice: buscad y hallaréis. La segunda cosa que el Señor nos enseña es que, aparte de pedir, como lo dije muchas veces, la respuesta no vendrá de inmediato, y a veces es necesario buscar. Y ustedes saben que el verbo buscar implica una acción continua también, donde a lo mejor no van a encontrar las cosas a la primera vez. ¿Cuántos de ustedes han perdido algo de repente en su casa y lo buscan 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 y no se encuentra? Pero a los días lo encuentran porque no abandonan la intención de seguir buscando. Y eso está en su mente, y de repente se acuerdan de que, voy a revisar si ahí está, en ese cajón o en ese lugar de la casa o en otro lugar, y de repente lo encuentran. Pero ¿qué tal si hubiesen abandonado la tarea de buscar? Con la oración es lo mismo. Buscar de la presencia de Dios, buscar momentos oportunos para clamarle a Dios, buscar cualquier momento para que siempre nuestra petición se esté presentando constantemente delante del Señor, sea en la casa, sea que vayamos en el bus, por ejemplo, y nuestra mente puede ir orando y clamándole al Señor, o en cualquier otro momento que nosotros podamos hacerlo. Pero también la acción de buscar implica
tomar ventaja de la sabiduría que Dios nos da para también buscar esa respuesta, porque hay cosas que Dios obrará en nuestras vidas, pero también se requiere una participación de nosotros. Por ejemplo, alguien está pidiendo por trabajo, pero aparte de pedir a Dios, hay que salir, hay que meter currículos, hay que hablar con los amigos, decir, mira, estoy desempleado, estoy buscando trabajo, estas son mis habilidades. Hay que perfeccionar las técnicas o las habilidades o tener más estudios para poder optar a un trabajo, averiguar qué competencias hoy piden las empresas, para que así yo me preparo en ellas y veo si las tengo, y si no, me preparo para que yo pueda ser un candidato a ser evaluado. Y así, a través de la oración, la petición y mi preparación, también Dios abre puertas. Entonces, habrán peticiones donde también nosotros tenemos que participar, tenemos que buscar, pedirle esa sabiduría a Dios. Hay momentos o situaciones que a lo mejor solo queda esperar en Dios, en la voluntad de Dios, pero habrán muchas otras donde nosotros tenemos que buscar esa respuesta de Dios, ya sea un sí o un no. Jesús decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y eso de llamar a una puerta, imagínense, es insistir y estar tocando la puerta, o ahora que hay timbres, estar tocando el timbre, insistir, hasta que finalmente abran la puerta, aunque estén enojados, pero le van a abrir la puerta de tanto que insistió. Aunque con Dios no es así, Dios no se va a enojar. Y eso nos habla de la perseverancia que debemos tener en la oración, perseverar constantemente, no desmayar, no rendirnos, no importa los años que tengamos de presentar esta petición delante de Dios, no importa que el tiempo haya pasado o que la gente nos diga, mire, eso que está pidiendo es imposible, pero si insistimos y perseveramos, y estamos constantemente llamando a la puerta de Dios, solicitándole su audiencia para que tenga misericordia de nuestro caso, para que vea con ojos de misericordia las peticiones que le presentamos, entonces recibiremos la respuesta que tanto estamos esperando. Y si se da cuenta, los tres verbos están insinuando una acción continua en el tiempo, porque dice pedid, buscar y llamar, porque dice el versículo 8, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y esa es la promesa de Dios, de que si insistimos en la oración, si pedimos constantemente delante de Él, si buscamos esa respuesta y todos nuestros sentidos están pendientes a recibir con expectativa esa respuesta, y estamos constantemente llamando a la puerta del Señor a través de la oración, el Señor dice que el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y la garantía que tenemos los cristianos de que estas palabras que les estoy diciendo y que fueron dichas por Jesús son ciertas, están en el siguiente versículo. A partir del 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? La garantía de que recibiremos lo que pedimos, la garantía de que la palabra de Dios se cumplirá en nosotros si obedecemos su palabra, es la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, y si Él lo ha prometido, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Y nos pone de ejemplo, porque dice, miren ustedes, siendo malos, dice, pero si su hijo viene y les pide comida, si uno de sus hijos viene a ustedes y les pide un pescado, no le dan una serpiente. Y si alguno le pide pan, no le da una piedra, sino que le da lo que le está pidiendo, porque es su hijo y lo ama. Y aunque uno no tenga de qué comer, pero con tal de dárselo a su hijo recibe lo mejor. Y dice Jesús, razonen, si ustedes siendo malos son así con sus hijos, cuánto más vuestro Padre, que es todo amor, dará a ustedes todo lo que le pidan en oración. Así que
Esta es la confianza que tenemos. Y debemos creerle a Dios, porque su palabra es veraz. Pero debemos perseverar. Primer paso, pedir. Pidámosle a Dios, busquemos esa respuesta, pidámosle sabiduría para que Él nos guíe, pidámosle sabiduría para buscar también personas que a lo mejor a través de Dios nos van a ayudar, o Dios preparará esas situaciones que nos ayudarán también. Busquemos la ayuda de Dios y llamemos constantemente a su puerta, porque el Señor oirá y conforme a su gran misericordia nos responderá.